El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras han atravesado siglos enteros, han sido pronunciadas en voz baja por reyes en medio de guerras, por madres que lloraban en la noche más oscura, por hombres que se sintieron rotos ante el silencio de Dios. Se encuentran grabadas en lápidas y, aún más profundamente, escritas en lo más hondo del alma de quienes buscan consuelo cuando todo parece perdido. Pero quiero que reflexiones conmigo. ¿Y si te dijera que este versículo no habla solamente de fe como concepto religioso? ¿Y si te dijera que encierra una mentalidad, un código invisible que, cuando lo comprendes de verdad, transforma por completo tu relación con el dinero, con la escasez, con el éxito y con la abundancia que Dios ya soñó para ti? Napoleon Hill, autor del célebre Piense y hágase rico, dedicó décadas enteras de su vida a estudiar con detalle la mente de los hombres más prósperos del mundo, y tras entrevistar a más de 500 millonarios, llegó a una conclusión que para muchos fue asombrosa. Todos ellos compartían la misma convicción interior. Todos creían que la prosperidad comienza primero en la mente y que la fe no era una fuerza abstracta o meramente espiritual, sino una herramienta práctica, un motor capaz de materializar lo que parecía imposible. Y si vuelves a mirar con atención el Salmo 23, verás que esto ya estaba escrito. Cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor», no está recitando una poesía bonita. Está proclamando una declaración de identidad. Está afirmando con claridad quién gobierna su vida, quien dirige sus pasos y quien provee. Y acto seguido añade, «Nada me faltará». Observa que no dice «espero que no me falte», ni «tal vez tendré lo suficiente». No, lo afirma con certeza emocional absoluta. Nada me faltará. Esa es fe viva. Hill llamaba a ese estado de convicción inquebrantable. Decía, todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede conquistar. Pero también advertía con firmeza, no basta con concebirlo. Es necesario creerlo con emoción, con intensidad y con constancia hasta que esa creencia se convierta en dominante en el subconsciente. Ahora quiero que pienses cuántas veces has repetido el Salmo 23 sin realmente creer que nada te faltará. Muchísimas personas recitan palabras poderosas mientras su vida sigue dominada por la mentalidad de escasez. Tienen fe los domingos pero miedo los lunes. Sueñan en grande pero actúan en pequeño. Y tanto Napoleon Hill como la misma Biblia enseñan algo que muchos no quieren aceptar. Tu mente debe convencerse primero antes de que la realidad se doblegue. Este es el primer pilar de cualquier transformación. La fe como fuerza creadora. Hill explicaba que la fe es el único antídoto contra el fracaso porque convierte la duda en acción, transforma el miedo en movimiento y la carencia en abundancia. Y si miras con atención cada línea del Salmo 23, verás que confirma exactamente lo mismo. Cuando dices con certeza, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», estás pronunciando una declaración de alineación mental y espiritual. Es como afirmar, «Como sé quién me guía, ya no soy guiado por el miedo». Esa convicción silenciosa es la semilla que reprograma tu subconsciente. Es la fuerza que cambia tu vibración, que te arranca de la mentalidad de supervivencia y te coloca en el camino de la abundancia verdadera. Pero entonces, ¿por qué tanta gente sigue atrapada en la falta y la escasez? Porque entre repetir un salmo y vivirlo hay un abismo enorme. Muchos quieren prosperar sin transformar la mente. Quieren cosechar sin replantar creencias nuevas. Quieren resultados extraordinarios mientras piensan igual que siempre. Napoleon Hill lo sabía. Por eso insistía una y otra vez en la importancia de la autosugestión. Esa repetición emocional de frases y verdades que, con el tiempo, construyen una identidad interna diferente. La Biblia ya lo había revelado. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Repetir, profundizar, absorber. Si cada mañana te levantas diciendo, «Está difícil, no hay dinero, nada funciona», estás alimentando un tipo de fe que crea más de lo mismo, escasez. Pero cuando afirmas con convicción, «Nada me faltará», incluso si por fuera todo parece escaso, estás enviando un mensaje profundo a tu mente. Yo confío, yo sigo, yo crezco. Y es precisamente ahí, en ese acto de fe cotidiana, cuando lo invisible empieza a moverse a tu favor. Tal vez en este momento estés viviendo exactamente lo contrario. Tal vez las cuentas se acumulan, tu mente se siente pesada, tu fe se tambalea. Pero si sigues pronunciando estas palabras, incluso con lágrimas en los ojos, «Nada me faltará», algo dentro de ti comenzará a fortalecerse y a resistir la caída. Ese es el secreto que Napoleon Hill comprendió con tanta claridad. El éxito pertenece a aquellos que se atreven a actuar incluso cuando la duda aún respira en su oído. La fe que transforma no es una fe pasiva,
Es una fe que insiste, que se levanta cada mañana y decide continuar avanzando, aunque la incertidumbre se cruce en el camino. Y este principio está presente en el Salmo 23, línea por línea, como si fuera un mapa silencioso hacia una vida de propósito. Cuando el salmista declara, «El Señor es mi pastor», está tomando una decisión sobre quien dirige su vida, quien marca sus pasos, quien es la fuente que nunca falla. Y cuando proclama, «Nada me faltará», está tomando otra decisión igual de poderosa sobre lo que cree, sobre lo que está dispuesto a aceptar como verdad interior. Esta secuencia aparentemente sencilla lo cambia absolutamente todo. Mientras el mundo entero corre de un lado a otro, desesperado por acumular más dinero, más prestigio, más explicaciones, este salmo nos recuerda algo infinitamente más poderoso, la paz de quien ya comprendió que está siendo sostenido por manos más grandes que las suyas. Y cuidado no significa inacción. Cuidado es confianza, la base firme que permite trabajar con valentía, arriesgar con determinación, invertir en uno mismo sin ser gobernado por el pánico. Es como si el salmo estuviera susurrando. Puedes trabajar con pasión, porque el miedo a la carencia ya no te domina. Puedes soñar en grande, porque sabes con certeza quién sostiene cada paso que das. Puedes sembrar en tu propio crecimiento, porque la fuente que alimenta tus semillas no se agota jamás. Esta fe no es la resignación cómoda de quien cruza los brazos y espera que algo ocurra por casualidad. Es una fuerza activa, la misma que movió a reyes, a profetas, a inventores, a emprendedores que se negaron a aceptar la mediocridad como destino. Es la fe que convierte simples palabras en convicciones y convicciones en hechos que transforman la realidad. Por eso, si has llegado hasta este punto de la reflexión, quiero invitarte a que leas esta frase con todo tu corazón, no como quien recita de memoria, sino como quien toma una decisión vital. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Léela de nuevo, pero ahora con la actitud de quien planta una semilla nueva y poderosa en el terreno fértil de su mente. Y si en lo profundo sientes que este es el momento de girar la llave y abrir una etapa distinta de tu historia, quiero que hagas algo sencillo pero decisivo. Escribe aquí abajo en los comentarios «Nada me faltará». Este comentario no es solo un gesto mecánico en una pantalla, es el inicio de una conversación silenciosa entre tu presente y el futuro que estás reclamando con tu voz. Porque como afirmaba Napoleón Hill, todo empieza con una sola decisión. Y como proclama el Salmo, «Nada te faltará». En verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Si el primer verso del Salmo 23 nos enseña que la fe es el fundamento de la abundancia, este segundo verso revela un principio aún más profundo. La verdadera prosperidad nace en el descanso del alma. Pero no te confundas, este descanso no es pereza, no es comodidad vacía ni renuncia a crecer. Es claridad interior, es alineamiento profundo con la certeza de que tus pasos tienen dirección. Es la calma de quien sabe hacia dónde se dirige y por qué camina en esa ruta. Napoleón Hill, tras estudiar durante años a los más grandes realizadores de su tiempo, descubrió algo que casi nadie valoraba. Antes de cualquier conquista visible, esas personas cultivaban una tranquilidad interior que era la base de toda su fuerza. Sabían con absoluta nitidez lo que deseaban, pensaban con enfoque y mantenían su mente libre de la ansiedad y del ruido que paraliza. Hill llamaba a ese estado dominio mental o sintonía con la inteligencia infinita. Una mente ruidosa no puede reconocer la oportunidad cuando se presenta. Un corazón agitado no es capaz de percibir la puerta que se abre. Por eso muchos viven ocupados, pero no avanzan. Observa cómo el Salmo describe la acción de Dios. Me hace descansar en verdes praderas. No es solo una escena bucólica, es una pausa estratégica, una imagen precisa de alguien que, a pesar de tener pendientes y presiones, aprende a detenerse sin miedo a perder su lugar. ¿Te has fijado cómo los líderes más admirados y los emprendedores de mayor impacto son, en esencia, personas tranquilas? No se precipitan, caminan con firmeza, no hablan demasiado, pero cada palabra tiene dirección. No reaccionan a todo, eligen con cuidado sus batallas. Napoleón Hill enseñaba que una de las cualidades más decisivas de un realizador es la combinación de una determinación firme y una acción serena. Y esa serenidad nace de la convicción, de esa certeza silenciosa de que, si algo aún no se ha manifestado, es simplemente porque está en proceso de preparación. El problema es que la mayoría de las personas vive en un estado de urgencia permanente. Se despiertan con prisa, toman decisiones con miedo, se comparan con todos, saltan etapas y terminan atrapadas en un laberinto de ruido, exceso y confusión. Pero la Biblia dice, me guía con suavidad hacia aguas de reposo.
Mira qué importante. No dice que te empuja ni que te arrastra, dice que te guía con suavidad. Hill enseñaba algo muy parecido. La mente no necesita gritos, necesita dirección clara. Ahora detente un instante, respira profundamente, cierra los ojos unos segundos e imagina que serían hoy para ti esos pastos verdes. Tal vez sea un proyecto que te dé sentido, no solo dinero. Quizás sea una vida más equilibrada, con menos carreras vacías y más presencia real. O tal vez sea simplemente la capacidad de decidir con paz, sin el peso de tener que demostrar nada a nadie. Y esas aguas tranquilas son la imagen perfecta de un corazón en armonía, de una mente que ya no se sabotea con pensamientos ansiosos y que confía en que todo ocurre en el momento preciso. Hill enseñaba con insistencia que la claridad es una de las armas más poderosas que un ser humano puede cultivar para lograr grandes resultados, porque cuando sabes exactamente lo que quieres con detalle, con propósito definido y con la convicción ardiente de que ese deseo es legítimo, el universo entero, como si fuera un mecanismo invisible, empieza a reorganizarse y a conspirar en tu favor. Pero cuando tu mente está dividida, cuando vives confundido y lleno de ruido mental, cuando permites que la preocupación constante sustituya la certeza, todo se vuelve más lento, más pesado, más frustrante y la sensación de avanzar se transforma en una lucha interminable que drena tu energía. La paz interior es el canal limpio por donde fluyen las ideas que cambian destinos. La calma es el terreno fértil donde germinan las soluciones que tanto esperas. La dirección clara solo se revela a quien decide silenciar los excesos y dejar de entretener la confusión como forma de vida. Fue por esta misma razón que Jesús se retiraba a orar en soledad, que los profetas pasaban días enteros en silencio absoluto, que tantos grandes realizadores y creadores de impacto hoy practican el arte de la visualización profunda, el silencio matinal, el ayuno de distracciones que envenenan la mente. Ellos entendieron una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Quien no se detiene a escuchar, acaba corriendo sin saber hacia dónde va. Y ahora te pregunto con honestidad, ¿tú te has permitido recostarte en tus pastos verdes? ¿Has confiado de verdad lo suficiente como para ser guiado sin ansiedad, sin esa necesidad constante de controlar cada detalle? ¿Estás viviendo con prisa o estás caminando con propósito? Porque esa es, en realidad, la diferencia esencial entre una vida reactiva que solo responde al caos exterior y una vida guiada, que nace del centro de tu fe. Quizá, sin darte cuenta, lleves años intentando sostenerlo todo con tus propias manos, y estás agotado. O tal vez hoy te encuentres en medio de decisiones importantes, pero tu mente está tan ruidosa que no logras ver por dónde comenzar. Si este es tu caso, escucha con atención lo que el Salmo está diciendo. Descansa la confianza, vuelve a dejarte guiar, elige callar el exceso de pensamientos y abrir espacio para la claridad. Hill decía con convicción que la fe sin dirección no es más que energía desperdiciada, pero la fe cuando se combina con claridad interior se transforma en una acción poderosa que genera resultados reales. Y aquí quiero señalarte algo esencial. No necesitas esperar a tener tiempo libre o a que cambien tus circunstancias para experimentar esta paz. Puedes empezar ahora mismo, simplemente cerrando los ojos durante 2 minutos, respirando profundo y diciendo con honestidad: Señor, guíame hacia aguas tranquilas, muéstrame el camino. Haz de esta sencilla práctica un hábito. Escríbelo, decláralo en voz alta, visualízalo cada día. Y si estas palabras están tocando tu espíritu, comenta aquí debajo: elijo la paz antes que el progreso, porque el progreso verdadero nunca nace del caos ni de la ansiedad, sino de la conciencia serena y de la fe que sostiene. En los próximos fragmentos, este salmo tan antiguo y tan vivo te mostrará cómo atravesar el valle de sombra y de muerte sin dejar que el miedo tome el mando de tu alma. Pero antes de llegar allí, recuerda que debes aprender a confiar en el ritmo del cielo. La calma es el espacio donde aparece la sabiduría que necesitas. La paz es el terreno donde se siembra el siguiente nivel de tu vida. Y todo empieza en el momento exacto en que decides dejar de correr por inercia y aprendes de nuevo a dejarte guiar. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este es quizá el verso más citado de todo el Salmo 23 y también el más profundo, porque aquí ya no se habla únicamente de provisión o de descanso, sino de algo aún más decisivo: la capacidad de atravesar el caos con la dignidad del alma intacta. El salmista no dice si paso por el valle, él dice aunque pase, porque quien vive con propósito sabe que, más temprano que tarde, enfrentará la oscuridad, la incertidumbre, la prueba. El valle no es opcional, es parte ineludible del camino. Napoleon Hill lo sabía bien. Dedicó buena parte de su vida a investigar cómo hombres comunes se convirtieron en extraordinarios,
y descubrió que casi todos ellos atravesaron etapas de dolor profundo, de pérdidas humillantes, de fracasos que parecían definitivos, de escasez y miedo que amenazaban con destruir su determinación. Y lo que diferenciaba a quienes salieron victoriosos no era la ausencia de adversidad, sino la forma en que decidieron caminar dentro del valle. Hill escribió con claridad: todo fracaso lleva en su interior la semilla de un beneficio equivalente. El miedo, decía, es el ladrón más poderoso de sueños en toda la historia de la humanidad. La persistencia, en cambio, es el esfuerzo sostenido que se alimenta de la fe. Observa cómo este mensaje resuena en la misma frecuencia que el Salmo. No necesitas evitar el valle ni huir de la noche. Necesitas confiar en quien te acompaña mientras lo atraviesas. El salmista no dice que no percibe peligro, lo reconoce, pero afirma con determinación que no temerá al mal, porque el miedo paraliza, deforma tu visión y destruye tu iniciativa. Hill dedicó un capítulo entero de su libro Piense y hágase rico a explicar los 6 miedos básicos que impiden la realización personal y financiera. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Explicaba que todos esos miedos nacen en la mente subconsciente, se instalan a través de experiencias dolorosas, de una educación que limita, de una sociedad entrenada para pensar en la carencia y no en la posibilidad. El salmista, por su parte, hace exactamente el movimiento opuesto a que la mayoría permite en su mente. Él reprograma su pensamiento a través de la fe y declara con determinación: aunque camine por el valle, no temeré. Ese no temeré no es ausencia de miedo, no es que el corazón no se acelere o que los pensamientos no intenten confundirlo. Es una decisión voluntaria. Es liderazgo sobre el miedo. Es la postura consciente de quien elige quien manda en su interior. Es exactamente ese tipo de decisión la que llevó a Thomas Edison a intentar más de 1000 veces hasta materializar la lámpara eléctrica que iluminó al mundo entero. Fue esa misma convicción la que hizo que Henry Ford soportara repetidas quiebras antes de revolucionar para siempre la industria automotriz. Fue la misma certeza que inspiró a Walt Disney a continuar presentando su proyecto aún después de haber sido rechazado por decenas de bancos. Todos ellos atravesaron valles, enfrentaron noches oscuras y temporadas de humillación, pero nunca soltaron la visión y el coraje que los sostenía. Napoleón Hill lo resumía con una frase que atravesó generaciones: la fe es el único antídoto verdadero contra el miedo. Allí donde la fe es genuina, el miedo no sobrevive. Y el Salmo 23 confirma esta verdad con claridad luminosa: porque tú estás conmigo. Esa simple afirmación no es poesía, es la conciencia profunda de la presencia divina que sostiene la valentía humana. Ahora quiero que reflexiones un momento. ¿Cuántas veces has dejado de actuar por miedo? ¿Cuántas oportunidades has postergado por temor a fracasar, a ser juzgado, a perder tiempo, dinero o reputación? Y si eso que tú llamas prudencia responsable no fuera más que miedo disfrazado de sensatez, una lógica que parece inteligente pero en el fondo solo justifica tu parálisis? Hill enseñaba con insistencia que quienes prosperan no son los que esperan garantías, sino los que deciden moverse aún sin certidumbre. Son los que sienten el miedo con toda su intensidad, pero no se detienen. Son los que entran al valle con los ojos fijos en el otro lado. Ese valle de sombra puede adoptar muchas formas. A veces se presenta como un periodo económico difícil que aprieta el corazón. Otras veces aparece como un diagnóstico que nunca esperaste recibir, como una traición que rompe tu confianza, una quiebra que sacude tus cimientos, un proyecto que no resultó como planeabas o un vacío existencial que parece no tener fin. Pero escucha con mucha atención. El texto no dice que sea el valle de la muerte, dice el valle de sombra de muerte. Y la sombra solo existe donde hay luz. Lo que hoy te está asustando quizás sea solo la proyección distorsionada de tu inseguridad. No es el final. Es un tramo intermedio. Es el espacio que separa tu punto de partida de la promesa que ya te pertenece. Sin embargo, en ese espacio el miedo siempre alza la voz. Y si no estás firme en el tú estás conmigo, el miedo te vence. Es por eso que esta parte del Salmo es tan esencial. Nos recuerda que no es la ausencia de dificultades lo que forja nuestra fortaleza, sino la conciencia de que nunca caminamos solos. Si confías, atraviesas. Si actúas con fe, superas. Hill insistía: el fracaso solo derrota a quienes se rinden demasiado pronto. La persistencia es la fe convertida en esfuerzo sostenido. Mira tu vida con sinceridad. ¿En qué área te detuviste por miedo? ¿Qué decisión sigues aplazando porque el valle te parece demasiado oscuro? ¿Qué idea has silenciado porque no quisiste exponerte al riesgo? ¿Qué versión poderosa de ti mismo permanece enterrada bajo capas de duda?
Si estas líneas están tocando tu corazón, quizás ha llegado el momento de hacer lo que muy pocos se atreven: caminar por el valle con fe. No una fe ciega, sino una fe firme, una fe que se pone de pie, una fe que declara con calma: yo no estoy solo. Tal vez, en este preciso instante, lo que más necesitas no es más certeza, sino más valentía. No más control sobre las circunstancias, sino más confianza en el proceso. No más pruebas externas, sino más presencia interior, porque como afirma el Salmo, tú estás conmigo y eso es suficiente. Si este mensaje te habló al alma, deja aquí en los comentarios: aunque sea en el valle, yo sigo adelante. Esa declaración no es solo un gesto simbólico, es un pacto de coraje, un compromiso silencioso que sella tu fe y transforma el miedo en combustible, que abre paso a lo que viene después. Porque la travesía puede ser dura, pero la promesa permanece intacta. Escribe con decisión: aunque sea en el valle, yo sigo adelante. Este es tu pacto de determinación y la prueba de que no fuiste creado para detenerte en mitad del camino. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos días. Después del valle oscuro, después de la travesía llena de incertidumbre y de la fe puesta a prueba, llega el tiempo de la permanencia. Este versículo final es como un sello luminoso, un recordatorio solemne de que para quienes no se rinden, la recompensa nunca falla y que la verdadera prosperidad no es solo lo que conquistas de forma visible, sino aquello que te acompaña por dentro y que nadie puede arrebatarte. Napoleón Hill afirmaba con toda claridad que el éxito no es un suceso aislado ni un pico momentáneo que desaparece cuando pasa la emoción. El verdadero éxito es una construcción deliberada, consciente, persistente de principios que generan resultados consistentes y que resuenan más allá de tu propia biografía. Por eso insistía tanto en la importancia de vivir con un propósito definido, en no conformarte con simplemente sobrevivir o perseguir ganancias superficiales. Él decía que quien persigue solo el lucro construye una prosperidad que tarde o temprano se agota, porque nace del ego y termina cuando se acaba la motivación. Sin embargo, la abundancia que nace de una misión verdadera, de una visión más grande que uno mismo, permanece y se multiplica. Fíjate bien en lo que declara el Salmo: la bondad y la misericordia me seguirán. No es algo que venga exclusivamente del exterior. No es un favor pasajero, es una fuerza que nace de dentro, que brota de un corazón alineado con principios eternos y que se desborda alrededor. Es un tipo de vida que, cuando se vive con fe, con propósito y con conciencia, deja huellas de sanidad, impacto y transformación. Es el legado silencioso de quienes comprendieron el ciclo divino, la fe que proclama con convicción: nada me faltará, la confianza que descansa en verdes praderas y aguas tranquilas, el coraje que se atreve a cruzar el valle de sombra, y finalmente, el fruto, la bondad que acompaña, la misericordia que sostiene y la presencia que permanece. Hill enseñaba que la verdadera riqueza no se mide por cuánto acumulas en cuentas bancarias, sino por lo que dejas cuando ya no estás presente. La Biblia confirma esta misma visión cuando declara: y habitaré en la casa del Señor por largos días. Esta morada no es únicamente un lugar físico, es un estado interior, una paz que no depende de circunstancias externas, una certeza que no vacila cuando cambian las modas, los mercados o las opiniones de la multitud. Es la firmeza que nace de vivir anclado en valores que no caducan con el tiempo. ¿Te has fijado que las personas más respetadas y recordadas de la historia no fueron necesariamente las más ricas, sino las más constantes? Aquellas que, día tras día, eligieron la integridad sobre el atajo fácil, que construyeron su obra con visión, que pensaron más allá de su propio beneficio inmediato. Son quienes dejaron algo más valioso que cualquier fortuna: inspiración. Hill repetía sin cansarse: la riqueza más importante es aquella que edificas dentro de ti y que compartes con el mundo. El dinero es tan solo un efecto secundario del valor que eres capaz de crear. El legado es el reflejo de una mente que no se rindió a la prisa, sino que se entregó a su propósito con pasión y disciplina. Y precisamente esto es lo que el salmista está enseñando. Aquellos que caminan con Dios no viven desde la carencia, viven desde la abundancia. Y quienes se mueven en abundancia, inevitablemente se convierten en una fuente de bondad y bendición para los demás. Observa que el versículo no dice que la bondad y la misericordia aparecerán de vez en cuando todo marche bien. Afirma con certeza: me seguirán todos los días de mi vida. Esto habla de constancia, de una vida intencional, de un corazón y una mente que permanecen alineados con su propósito.
Aquí es donde la travesía se completa. Comienzas declarando con fe nada me faltará y terminas proclamando con gratitud que la bondad te acompaña cada día. Porque la mente que cree con firmeza crea, el alma que confía atraviesa, y el corazón que persevera florece. Por eso Napoleon Hill no enseñaba únicamente sobre cómo generar dinero. Él hablaba también de carácter, de visión, de persistencia, de amor al prójimo y de sabiduría práctica. Siempre decía que un verdadero realizador no se mide por la cantidad de bienes que acumula, sino por la vida que logra inspirar, por el dolor que ayuda a sanar, por los caminos que abre para los que vendrán después. Y ese, precisamente, es también el llamado profundo del Salmo 23. Que no seas simplemente un sobreviviente que se limita a resistir, sino un constructor de caminos que deja huella. Tú no fuiste creado solo para existir por ti mismo, fuiste creado para esparcir bondad, para transformar ambientes con tu fe, para ser una presencia que siembra paz y propósito donde quiera que llega. El secreto para vivir así no es un talento raro ni un privilegio reservado a unos pocos, es la decisión consciente de mantener tu mente firme en principios que no se negocian. Hoy tienes ante ti una elección. Puedes vivir otro día más corriendo detrás de las cosas o puedes comenzar a caminar con la certeza de que lo que te sigue es mucho más grande que aquello que persigues. Bondad, misericordia, paz, propósito. Ese es el auténtico paquete de riqueza que ningún sistema puede quitarte y está disponible para quienes deciden vivir guiados, no distraídos, alineados, no acelerados, firmes, no ansiosos. Si este último tramo tocó tu corazón y sientes que estas palabras están describiendo la vida que anhelas construir, escribe aquí abajo en los comentarios. Mi legado será más grande que mi ambición. Esta frase no es un punto final. Es la puerta de un nuevo comienzo. Porque quien comprende el Salmo 23 vive con la mente anclada en la abundancia y el corazón marcado por la eternidad. Y como nos enseñó Napoleon Hill, el éxito duradero pertenece siempre a quienes tienen el coraje de sembrar ideas que transforman al mundo entero.